Bienvenidos a PS Tutoriales. En este vídeo voy a explicaros para qué sirve y cómo funciona el filtro de desplazar en Photoshop, así que si os interesa, quedaros a verlo. Bueno, pues concretamente en este tutorial vamos a ver una de las muchas aplicaciones que tiene el filtro de desplazar, o también llamado filtro desplazamiento, en Photoshop, que va a ser precisamente la de texturización o texturizar. Lo que vamos a hacer es aplicar una textura sobre el rostro de una persona. Supongo que muchos de vosotros ya sabréis otras aplicaciones que tiene este filtro, pero bueno, si no lo sabéis os puedo mencionar así algunas por encima. Por ejemplo, podemos utilizar el filtro desplazar para crear un efecto de estampación. Imaginad, por ejemplo, que queremos aplicar una imagen o un texto sobre una tela, que puede ser una camiseta, una bandera, y queremos que esa imagen o ese texto se ajuste, se acople bien a todas las sombras, pliegues, volúmenes que tiene esa tela. Pues ese filtro nos serviría para eso. O por ejemplo también para crear un efecto de falso tatuaje o un efecto de falso graffiti. Por ejemplo, para aplicar una imagen o un texto sobre una pared pues de ladrillos, por ejemplo. Yo creo que lo importante de este vídeo, más que ver el ejemplo que yo os voy a dejar, que en mi caso va a ser aplicar una textura sobre un rostro, es que entendáis cómo funciona este filtro para que luego cuando lo queráis aplicar en una imagen totalmente diferente a la que yo voy a usar, que sepáis cómo hacerlo, qué valores utilizar y bueno, como siempre os digo en mis tutoriales, no hay que seguir los valores que yo os dejo al pie de la letra, sobre todo si utilizáis otras imágenes. Si vais a descargaros los materiales que yo os dejo para practicar, entonces sí, entonces podéis utilizar exactamente los mismos pasos, los mismos valores que yo utilice. Pero en el momento en el que cambiéis alguna de las dos imágenes y lo apliquéis sobre una imagen diferente, la cosa cambia. Y es por eso que muchas veces la gente se queja porque dice, es que estoy tratando de seguir un tutorial y no me sale. Y la razón es porque estáis utilizando imágenes diferentes y no habéis entendido realmente qué es lo que estáis haciendo o para qué sirve lo que estáis haciendo. Entonces, lo importante de este tutorial o lo que yo pretendo con ello es que entendáis por qué y para qué, para luego poder aplicarlo en otros trabajos. Siento el pequeño rollito que os voy a soltar ahora, es un poco de teoría, pero es importante para entender cómo funciona este filtro. Básicamente el funcionamiento de este filtro es que a partir de dos imágenes diferentes, una de ellas adopte las texturas, pliegues, sombras de la otra, sin que el color de estas imágenes se vea afectado. Es por ello que vamos a convertir una de estas imágenes en mapa de desplazamiento de la otra, y este mapa de desplazamiento no va a llevar información de color. Por lo tanto, ¿qué es el mapa de desplazamiento? Pues no es más ni menos que un archivo que vamos a guardar en formato PSD y que lo aconsejable es que esté compuesto por una sola capa. Si tiene varias capas, las vamos a acoplar antes de guardarlo, o cuando lo guardemos quitaremos la información de guardarlo con todas las capas. Y como os digo, vamos a trabajar en escala de grises para descartar la información de color, ya que el color es una distracción y nosotros lo que queremos es que el mapa nos muestre de forma clara la profundidad, es decir, todos los pliegues, todas las sombras, todos los volúmenes, para que la textura se ajuste lo mejor posible. En el enlace que os dejo abajo en la descripción de este vídeo vais a poder encontrar más información y ahí os cuento también por qué es aconsejable trabajar en modo de escala de grises, por qué es aconsejable trabajar en imágenes de 8 bits y alguna cosilla más. No quiero soltaros tampoco mucha teoría en este vídeo para no aburriros, pero ahí os la dejo por escrito. A veces es suficiente con convertir nuestra imagen a escala de grises para crear el mapa de desplazamiento, pero otras veces necesitamos buscar mayor contraste. Podemos utilizar diferentes capas de ajuste o bien incluso trabajar con los canales de la imagen, que es precisamente lo que yo voy a hacer en este tutorial. Así que
voy a pasar a mostraros cómo creo el mapa de desplazamiento y luego ya, cuando tengamos el mapa de desplazamiento creado, os explico qué es cada uno de los valores del filtro desplazar. Bueno, pues entonces aquí en Photoshop nos vamos a ir a archivo, abrir, en mi caso voy a abrir la imagen de la chica a la que yo quiero aplicarle la textura. Aquí tengo que hacer una pausa para explicaros algo. Yo el mapa de desplazamiento aconsejo siempre hacerlo en un documento aparte. En mi caso, como veis, parto de una imagen que no está manipulada, pero imaginaos que vosotros estáis haciendo un trabajo de fotomanipulación o lo que sea, ya tenéis varias capas en vuestro documento y de repente necesitáis hacer esa texturización con el filtro desplazar. Lo aconsejable es que hagáis el mapa de desplazamiento en un documento aparte, porque si no, todo el trabajo que tenéis hecho se puede ver afectado. Es por ello que imaginad que tenemos varias capas aquí. No es el caso, pero os lo imagináis. Sobre la imagen que nosotros queremos hacer el mapa de desplazamiento, es decir, en esa capa, vamos a dar botón derecho, duplicar capa. Y vamos a duplicar esta capa en un documento nuevo. Y el nombre, pues el que vosotros queráis. Le podemos poner mapa de desplazamiento, mapa, desplazar o lo que sea. Yo le pondré mapa. De tal manera que tenemos esa capa en un documento aparte y nuestro trabajo está en un documento diferente y no se va a ver afectado. Esto es porque vamos a estar convirtiendo en escala de grises y bueno, sobre la marcha ya lo vais a ver. Bueno, pues una vez que tengo yo esto aquí, la forma rápida, sencilla, la vía fácil, la vía rápida, sería duplicar esta capa con control J e irnos a imagen, ajustes, desaturar. De esta manera nosotros ya quitamos la información del color. Podríamos ahora acoplar estas dos capas o bien guardarlas ya así, archivo guardar como, en formato PSD, recordad. Y lo que os he dicho antes, es aconsejable que tenga solo una capa, entonces desmarcaríamos aquí la opción de capas y ya se nos guardaría este mapa con una sola capa. Otra opción es acoplarlas y ya tendría una sola capa también. Esta es la vía rápida. Funciona a veces, pero el resultado no es tan bueno como realizar las cosas bien hechas. Entonces, bueno, os voy a decir cómo lo haría yo trabajando con escala de grises y con los canales de la imagen. Nosotros nos vamos a ir a los canales de la imagen. Estoy en modo RGB, entonces tengo 3 canales, el rojo, el verde y el azul. Me voy a fijar en cuál de ellos es el que me ofrece mayor profundidad. Vemos que el canal rojo no me sirve porque es demasiado brillante. Pensad que yo quiero aplicar la textura sobre el rostro de la chica, entonces no me ofrece mucho contraste. El canal verde vemos que sí que ya me ofrece un poquito más de contraste aquí en la nariz, la boca, los ojos. Y el canal azul vemos que tampoco me sirve porque tampoco tiene un buen contraste. Entonces, en mi caso, para esta imagen, el canal verde sería con el que yo me quedaría. Esto no significa que ahora abráis una imagen diferente y automáticamente digáis, ah no, el canal verde, porque es lo que dijo Cristina en su tutorial. No, tenéis que valorar cuál es el canal que a vosotros os va a servir. Puede ser perfectamente el canal azul o el canal rojo, depende de la imagen. En mi caso, repito, va a ser el canal verde. Entonces, una vez que tengo ya el canal elegido, me voy a ir a imagen, modo, escala de grises. Como veis aquí, me advierte de que los otros canales se van a eliminar. Yo le digo que sí. Abajo, en el enlace que os dejo más información por escrito donde os explico la diferencia entre utilizar varios canales o utilizar un solo canal. Bueno, pues una vez que tenemos esto, como veis aquí en las capas, se me ha convertido también en escala de grises. Es por esto que estoy haciendo el mapa de desplazamiento en un documento aparte. Si yo lo hubiese hecho directamente sobre el documento de mi trabajo, podría haber perdido información de color que luego no podría recuperar. Bueno, pues ahora podríamos ya guardar esto perfectamente como mapa de desplazamiento. O si queremos crear todavía mayor contraste, pues podemos recurrir a capas de ajuste, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos irnos a imagen, ajustes, niveles o curvas. Vamos a intentarlo con las curvas. Como veis, el atajo es control M, que es más rápido, control M. Entonces aquí nos aparecen las curvas. Vamos a tratar de que las zonas
oscuras se vean un poquito más oscuras y las zonas claras se vean un poquito más claras, para tener todavía un volumen más marcado. Entonces voy a desplazar aquí un poquito hacia los negros. Aquí, por ejemplo, pues no sé, por aquí más o menos. Así, para que se oscurezca un poquito más. Y por aquí, por ejemplo, la vamos a bajar. De tal manera que si veis el antes y el después, pues ahí he obtenido muchísimo, muchísimo mayor contraste. De nuevo, esta curva es para esta imagen. Otra imagen diferente pues tendrá una curva a lo mejor parecida, pero no tiene por qué ser exactamente igual. No utilicéis los mismos valores en imágenes distintas porque entonces sí que no os va a funcionar. Bueno, pues una vez que lo tengo le doy en OK. Ya me gusta el resultado, entonces me voy a Archivo, Guardar como, y este va a ser mi mapa de desplazamiento. Lo vamos a guardar en formato PSD. Como veis aquí ya no me sale nada de las capas porque ya solo tengo una capa. Y le doy en Guardar. Y ya está, ya puedo cerrar esto. Entonces ahora me vuelvo aquí al documento donde tenía mi trabajo. Me voy a Archivo, Colocar. Y vamos a colocar la textura que queremos aplicar. En mi caso va a ser esta. Me voy a acercar un poquito. La voy a rotar. Y por ejemplo, ya para visualizar dónde la estoy colocando, voy a cambiar el modo a superponer, que será el modo con el que yo trabaje. Y quiero aplicarle la textura ahí en la cara. Entonces me acerco un poco más. Y ahora pues simplemente la redimensiono con escala. La vamos a rotar un poquito. Por ejemplo, así. Tecla Enter para validar y ahora ya sobre la capa de la textura pues le hacemos los ajustes que necesitemos. Por ejemplo, botón derecho rasterizar capa porque está como objeto inteligente. Con control L abro los niveles y voy a hacer que esta textura se note un poquito más, así un poquito más oscura. OK. Y voy a quitarle la información de color a la textura, sí, colocarla un poquito. Porque como veis está bastante azulada y no me gusta cómo queda. Entonces con control U abro tono saturación y aquí la saturación se la bajo al máximo. Y como veis queda diferente. OK. Bueno, pues ya está. Luego esta parte de aquí no os preocupéis que la voy a quitar. Pero vamos a aplicar ya el desplazamiento sobre esta textura. Nos vamos a ir a Filtro, Distorsionar y Desplazar. Bueno, pues antes de darle a OK, vamos a explicar para qué sirve cada una de estas cosas que veis aquí. Las opciones de escala horizontal y vertical nos indican el número de píxeles que se van a desplazar con respecto al mapa que hemos creado antes, el mapa de desplazamiento. Por lo tanto, cuanto mayor resolución, cuanto mayor calidad tenga vuestra imagen, vais a poder permitiros poner unos valores más grandes, unos valores mayores. Como mi imagen no es, digamos, de muy buena calidad, el valor que yo voy a utilizar en principio va a ser 6 para ambas escalas. Para vuestra imagen, si es diferente a la mía, no tiene por qué ser el mismo. A lo mejor debéis utilizar 5 o 6 para horizontal y 4 para vertical, o a lo mejor os sirve con 10, no sé, esas son cosas que se van probando. Yo, por ejemplo, para hacer este tutorial, antes de grabarlo, he probado qué valor me convencía más y he decidido que era 6 para ambos valores, ¿de acuerdo? Luego, aquí donde dice mapa de desplazamiento tenemos dos opciones, estirar o segmentar. La primera sirve o significa que el mapa de desplazamiento se va a deformar, a estirar, hasta ocupar toda la imagen que queremos deformar. Y la opción de segmentar significa que el mapa, en lugar de deformarse, va a segmentarse o repetirse hasta ocupar todo el área a deformar. Y luego donde pone áreas no definidas, para lo que sirve esto es porque si cuando nosotros apliquemos el desplazamiento se alcanzan los bordes de la imagen, puede pasar que algunas zonas queden
sin aplicarse el efecto. Entonces para ello tenemos aquí la opción de dar la vuelta o repetir píxeles. Y para lo que sirven, pues como su propio nombre indica, dar la vuelta significa que esas áreas se van a rellenar con la misma imagen pero del lado opuesto, es decir, dada la vuelta. Y repetir píxeles de borde, pues tal cual, significa que esas áreas se van a rellenar repitiendo los píxeles del borde. Bueno, pues una vez que sabemos esto, en mi caso para esta imagen, los valores ya os lo he dicho al principio, voy a utilizar 6 y 6. Quiero que el mapa de desplazamiento se estire y quiero que las áreas no definidas se rellenen repitiendo los píxeles del borde. Entonces le vamos a dar en OK. Y aquí, como veis, es donde me pide que cargue el mapa de desplazamiento. Acordaros de guardarlo en un sitio donde sepáis que lo vais a encontrar. Entonces lo seleccionamos, lo cargamos y como veis la textura ya se ha modificado. Tenemos el antes y el después. Bueno, pues ahora simplemente sería tan fácil como crear sobre la capa de la textura una máscara de capa, que esto ya es algo que habéis visto en otros tutoriales, supongo. Simplemente quitar la textura de aquellas zonas que no nos interesen. Por ejemplo, aquí en el pelo. Y quitar estos halos residuales que nos han quedado. Y por ejemplo, la textura no quiero que se aplique en el ojo. Dentro del ojo. Así que aquí la voy a quitar. La verdad es que, bueno, yo no sé qué opinéis, pero yo creo que ha quedado bastante real, da bastante grimilla, ¿no? Por ejemplo, la quitamos aquí en el labio. Bueno, eso ya a gusto de cada uno. La quitáis y la ponéis de las zonas que vosotros queráis. Como veis, el resultado es bastante satisfactorio. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil para poder entender cómo funciona este filtro, para poder entender qué es eso del mapa de desplazamiento y poder utilizarlo en otras imágenes, en otro tipo de aplicaciones. Así que yo me despido, hasta un próximo vídeo. Besitos.